Bueno, como verán, el tema es los milagros según el espiritismo, que está basado en uno de los libros de la codificación espírita, que es la Génesis, y está tomado de los capítulos 13, 14 y 15. Es bastante extenso, tiene, como el espiritismo tiene un aspecto científico, tiene bastante de eso. Lo he hecho lo más simple posible, que estoy seguro que si ponen un poquito de concentración, un poquito de atención, van a poder comprender. En todo caso, igual el mensaje principal lo van a entender todos. Y si mientras estuve por ahí me estuvieron preguntando si es que iba a tocar el tema de la clasificación de Perú al mundial. No, porque eso no es un mundial. Ya, entonces Estamos clasificados, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar con el tema y vamos a empezar a definir qué es un milagro. Y son varias definiciones que vamos a ver, y una de ellas es que va a calzar más o menos con lo que la doctrina espírita trata de explicar que son los milagros. Etimológicamente, del latín miraculum, la palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Ese es etimológicamente. Después hay una definición del diccionario que dice: un acto de poder divino contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. Y una tercera definición en el sentido litúrgico o religioso, que dice: se llama milagro a una derogación de las leyes naturales por cuyo medio Dios manifiesta su infinito poder. O sea, de las leyes naturales hay una derogación, una excepción, cambia las leyes naturales. Y vamos a ver que estos temas vamos a ir analizando qué es lo que pasa con esto. Entonces, también ampliamos la definición de milagro. Dice: el milagro propiamente dicho debe ser inexplicable, porque ocurre fuera de las leyes naturales. Tanta importancia se le otorga a este hecho que si es explicable deja de ser un milagro, por más sorprendente que sea. Y es ahí donde la doctrina espírita cumple su función científica de explicar estos fenómenos aparentemente que no se entienden, y por lo tanto ya vamos adelantando la conclusión de si tiene una explicación deja de ser milagro. Y vamos a ver cómo es que la doctrina espírita puede hacer eso. Vamos a repasar lo que en otras charlas hemos tocado. El concepto de Dios. Dios no lo podemos entender a nuestro nivel evolutivo, no podemos entender Dios. Dios lo definimos como inteligencia suprema, causa de todas las cosas. Pero entender la naturaleza de Dios todavía no entendemos, y solamente podemos entender sus atributos. Entre otros atributos, porque son más, Dios es eterno, es inmutable, es inmaterial, es único, es todopoderoso, es soberanamente justo e infinitamente sabio, justo, bueno. Y nos centramos en que es inmutable. ¿Por qué Dios es inmutable? Porque es perfecto, y algo perfecto no necesita cambiar. Y todo lo que deriva de esa perfección, cómo tiene que ser que por lo tanto también inmutable. Entonces, las leyes que él, de que él emanaron, como son inmutables. Entonces ya vamos viendo que hay una discrepancia
con lo que estábamos viendo de que se llama milagro una derogación de las leyes naturales. Quiere decir que si se derogan las leyes naturales para mostrar el poder de Dios, quiere decir que Dios no contempló que se iban a producir ciertas excepciones que necesitaba derogarlas. Entonces, no está la perfección de Dios y su inmutabilidad están confusas. Y ahí donde vemos la primera discrepancia que tenemos. Si Dios es inmutable por su perfección, sus leyes que emanan han sido perfectas, no necesitan cambiar. Él ha contemplado absolutamente todo para que no necesiten ser cambiados, son perfectos. Vamos a entrar un poquito más a la parte científica del espiritismo. Y en el universo hay tres elementos: Dios, espíritu. Nosotros somos espíritus encarnados, también están los espíritus desencarnados que ya partieron, que corresponden al mundo espiritual, y materia. Estos tres elementos es todo lo que hay en el universo. Voy a añadir, para explicar, vamos a desglosar un poquito lo que es materia para poder entender los principios que justamente van a explicar los milagros. Y tenemos a mi científico preferido, que es Albert Einstein, que nos dio esta fórmula: E es igual a mc al cuadrado, que muchos lo hemos escuchado, que significa que la energía es igual a la masa con la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que en energía y masa, o masa-materia, hay una relación directa, que es lo mismo en otra manifestación. Quiere decir que materia y energía son lo mismo, ¿ya? Porque entonces la fuerza de gravedad, que es una energía, la electricidad, que es una energía, también es parte de la materia. Entonces podemos concluir que son los tres elementos: Dios, espíritu, materia, y energía, que también es materia. ¿Correcto? Y vamos ahora a complicar un poquito más el tema. Lo estoy tratando de hacerlo más simple. Los alumnos que hemos estado estudiando el curso les va a ser más fácil comprender, pero igualito, no se preocupen, que igual digamos, la idea va a quedar, ¿ya? Entonces tenemos Dios, ¿no? Tres elementos en el universo: Dios, la materia y el espíritu, ¿verdad? Pero la materia, ya hemos visto que la materia y la energía es lo mismo. Entonces, la materia tiene una serie de estados. Y entonces tenemos desde el estado más sólido, ¿no? La materia que corresponde. Hay dos principios también en el universo. Tenemos el principio espiritual y el principio material. El principio material, que son regidos por las leyes físicas que estudia la ciencia, que conocemos y que ahí no tenemos mayores problemas, o los científicos no tienen mayores problemas en explicar los fenómenos que se dan en ese ámbito, ¿no? Y esta materia va, digamos, teniendo varios aspectos, se va siendo menos densa, puede llegar a los gases, al oxígeno, al éter, y así la misma electricidad, el mismo magnetismo, que ya son cosas que ya no podemos ver, ponderar, ¿no? Pesar, y se transforman y pasa a estados inclusive más etéreos, que ya los instrumentos científicos que ven la materia ya no pueden detectarlos, pero sigue siendo materia, y a esa materia el espiritismo le llama a esa materia, o energía, el espiritismo lo llama fluido cósmico universal. Vamos a explicar un poquito y que se acerca, digamos, más al principio espiritual, porque en esta zona
de esa materia etérea en que explica el principio espiritual, es que se van a producir esos fenómenos llamados milagros. Entonces, el fluido cósmico universal, para los que no están, digamos, vienen por primera vez o han venido pocas veces, para poder entender más esta charla, pueden reemplazar la palabra fluido cósmico universal por energía. Igual les va a hacer el sentido, van a poder entender a lo que estamos estudiando. Entonces, el fluido cósmico universal, energía, entonces, es la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Adopta dos estados diferentes, como lo hemos explicado en el cuadro anterior: el de eterización o imponderabilidad, o sea, el estado es tan sutil que no se puede ver con los instrumentos, y imponderabilidad porque no se puede pesar ni medir, que se puede considerar el estado normal o primitivo, porque el estado normal y primitivo de todos nosotros es el mundo espiritual. Y tenemos el de materialización o ponderabilidad, donde estamos ahorita, no obstante, ¿no? Que se puede pesar, que se puede medir. No obstante, aún así no existe una transición brusca, puesto que nuestros fluidos imponderables se pueden considerar como un término medio entre estos dos estados. ¿Y cuáles son nuestros fluidos imponderables? Nuestros fluidos imponderables está conformado en nuestro perispíritu, en nuestro cuerpo espiritual. Acá vemos el cuerpo físico de la persona que está durmiendo y vemos un cuerpo similar, pero es un cuerpo fluido o energético que lo vemos igualito, porque hay una correspondencia total, molécula a molécula, célula a célula de ese cuerpo, y eso va a explicar muchas cosas, ¿ya? Eso nunca se separa, solamente, digamos, en sueños se separa el cuerpo fluídico, o cuando desencarnamos, también ese cuerpo fluídico también se va al mundo espiritual. Vamos, entonces, seguimos un poquito. Creo que la última complicación va a ser esta. Entonces, hay una instrucción de los espíritus que nos aclara: el fluido, por medio de sus innumerables combinaciones, bajo la acción del espíritu, es susceptible de producir la infinita variedad de cosas de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. O sea que esos fluidos sutiles que corresponden más al mundo espiritual se pueden manipular, transformar y dan lugar a muchas manifestaciones que no se pueden explicar con la ciencia física, ¿correcto? Entonces, la ciencia resolvió la cuestión de los milagros que derivan más particularmente del elemento material, ya sea mediante su explicación o bien demostrando que no eran posibles en función de las leyes que rigen la materia. Por ejemplo, conforme ha ido avanzando la ciencia, digamos, el tema de los celulares, hace 200 años hubiéramos tenido celulares, éramos definitivamente extraterrestres, cómo mandamos fotos de un continente a otro y todo, y podían ser hechos extraordinarios, ¿no? Pero la ciencia avanzó y la ciencia explicó estas cosas, el fenómeno que para nosotros ya es algo habitual. La ciencia podía explicar, entonces dejó de ser milagro. En cambio, los fenómenos en los que prevalece el elemento espiritual, como estamos hablando, como no pueden ser explicados exclusivamente a través de las leyes de la naturaleza, escapan a las investigaciones de la ciencia. A eso se debe que tales fenómenos, más que otros, presentados los
presenten los caracteres aparentemente de lo maravilloso. Y es ahí donde el espiritismo sí estudia, sí investiga justamente estos fenómenos que la ciencia no investiga. No sé por qué distorsiona, pero bueno, acá dice curaciones. Y voy a tocar este tema porque entre los muchos, entre comillas, milagros, muchos, digamos, los que más conocen o más le llama la atención son las curaciones milagrosas, ¿no? Vamos a entender esto un poquito más. Como hemos visto, el fluido universal es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu, los cuales son simples transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, o sea, esa energía, ese cuerpo fluídico, puede ser, digamos, muy buena, pura, impura, ese fluido condensado en el perispíritu, que el perispíritu es nuestro cuerpo espiritual, puede ofrecer principios reparadores al cuerpo. Vamos a aclarar un poquito más fácil esto. El espíritu encarnado o desencarnado es el agente propulsor que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de las sustancias de su envoltura fluídica, y la curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. Entonces, los que han estado antes en este centro espírita o en otro y estamos recibiendo los pases no es un rito. En el espiritismo no hay ritos. Esos movimientos que hacemos es algo que tiene una función energética, que se trata de sacar los elementos, digamos, no tan buenos, los fluidos o energías no tan buenas que tiene nuestro cuerpo, para administrar fluidos mejores, positivos, sanadores, y que van a incidir a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Porque se da la energía a nuestro cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual que tiene todos nuestras, como espejo, nuestras moléculas, nuestras células, pero sutiles, se plasman, primero se cura el cuerpo perispiritual, y el cuerpo perispiritual plasma al cuerpo físico esa misma curación. Así es el proceso que se da. Entonces estamos viendo en estas imágenes cómo es que los pases que damos se produce la curación. Como nosotros somos todavía seres todavía imperfectos, por más que tratemos cada día de luchar con nuestras imperfecciones, nuestras energías no son tan puras. Entonces no se preocupen por eso, porque detrás de cada pasista hay un espíritu sí bueno que nos asiste y nos ayuda a que la energía que reciban ustedes sea una energía buena y saludable. Y es lo que estamos llamando una fase de encarnado a encarnado, ¿no? Pero también el espíritu protector nuestro, si se lo pedimos, si ve que necesitamos ayuda, puede directamente hacernos pases a nosotros cuando no estemos bien. Entonces, de allí la importancia de cuando hagamos estos pases, recibamos estos pases, los recibamos con fe, sabiendo que esta es una realidad, sabiendo que esto tiene una explicación científica, energética, magnética, que nos va a ayudar. ¿Correcto? Y aprovecho también para explicar, porque algunos dicen, y estábamos hablando de un Dios justo y bueno, ¿por qué a unos les hace más efecto que a otros? No es que Dios tenga privilegios con algunos, porque si no ya no sería justo, sino que en algunos hay un merecimiento, hay una utilidad, que ese Señor se sane más que el otro, porque de repente a la persona que le quitan
ese sufrimiento, esa corrección que ha sufrido por consecuencias de actos anteriores, le va a hacer mal que lo curen del todo, porque no va digamos, a aprender con esa experiencia lo que debía haber aprendido. Entonces, no le está haciendo bien. Entonces, hay que confiar en la providencia divina, que siempre va a ser justa y vamos a recibir la ayuda que necesitemos. Sigamos con las curaciones. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Depende además de las intenciones, quien desee realizar la cura, sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias o medicamentos alterados. De ahí la importancia de que los que somos pasistas, digamos, mantengamos la mayor moral posible, la mayor pureza posible en todo sentido, para poder no darle mucho trabajo a ese espíritu que nos está apoyando atrás, para darles la mejora necesaria, ¿no? Entonces, las curaciones se dan así, a través de perispíritu, ese cuerpo espiritual que va a trasladar al cuerpo físico esa mejora. ¿Y qué tanta mejora? De acuerdo al merecimiento, de acuerdo a la utilidad que tenga esa curación. Otro de los fenómenos llamados milagrosos es de la materialización. Jesús, cuando lo crucificaron y resucitó al tercer día, el cuerpo de Jesús físico, como el nuestro, estaba igualito que va a estar el de nosotros cuando partamos al mundo espiritual. Lo que Jesús, cómo lo vieron, cómo lo tocaron, cómo estuvo 40 días acompañando a los apóstolos, fue a través de la materialización de ese cuerpo espiritual, porque Jesús tenía obviamente unas facultades increíbles. Y esto, acá hay un experimento que hizo totalmente científicamente demostrado, que lo hizo el científico William Crook a través, utilizando una medium que se llama Florence Crook, en junio de 1874, que materializó a un espíritu, Cathy King. A ese espíritu materializado lo pudieron pesar, le pudieron tomar el pulso, lo pudieron tocar, y acá están las fotos de este espíritu que después se desvaneció. Entonces, este fenómeno de materialización también, digamos, hasta eso tiene explicaciones científicas, con lo que el manejo de fluidos nos da el espiritismo. Y los que quieran, obviamente, que como les digo, esta charla un poquito complicada, lo que quieran estudiar, pueden leer la Génesis, capítulos 13, 14, 15, o, como siempre, invitados a cada clase gratuitas los días martes. La superioridad de Jesús en relación a los hombres de su época es notoria e indiscutible. Sus cualidades y virtudes no están sustentadas en su cuerpo. El cuerpo de Jesús no tenía nada extraordinario, sino en la perfección de su espíritu. Su perespíritu, ese cuerpo espiritual que hablamos, estaba formado de elementos más puros de los fluidos terrestres. Entonces ya podemos imaginar las obras de Jesús, esas emanaciones energéticas de fluido que hacía a las personas necesitadas, cómo podía obrar transformaciones, obviamente, que nosotros todavía por nuestro nivel evolutivo no podemos. Y Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, nos dice: aquello que los hombres no han entendido a lo largo de la historia lo han denominado de milagroso. Hoy, con el progreso de la ciencia, la
la cual ha explicado hasta la imposibilidad de la creación de la tierra en 7 días, podemos obtener numerosas explicaciones de estos hechos milagrosos, encontrando una explicación racional, lógica y científica. Y esa es la conclusión que se sigue en la charla, pues es la conclusión definitiva de esta charla. Es la ignorancia la que nos hace caer en la superstición y el oscurantismo, de manera a creer que Dios crea leyes para derogarlas después, ¿no? Y no hay, por lo tanto, milagros. Los milagros, esos hechos asombrosos, como decía la definición etimológica, tienen sus explicaciones. Y si vamos a hablar de hechos asombrosos y queremos llamarlos milagros, tenemos el milagro de la vida. Al ver nacer un niñito, todos lo hemos tenido, nuestros hijos, nietos, sobrinos, esto, vemos en algo, sentimos algo extraordinario que se asemeja a un milagro, y es un hecho maravilloso, un hecho extraordinario que calza con la definición etimológica, pero no es algo contra la naturaleza. Al igual que la armonía que vemos en el universo, en esa perfección de leyes, en esa belleza, en esa inmensidad de lo de esto, vemos también, son hechos asombrosos y que demuestran, porque Dios no necesita demostrar su poderío. Esos son nosotros los humanos, que si tuviéramos una facultad de repente nos provoca demostrar nuestro poder, pero Dios no. Eso es absurdo, que Dios, un ser tan perfecto, se jacte, quiera su vanidad de demostrar su poder. Esa es creación o invención humana. Por eso que el mayor de los milagros de Jesús y el que da testimonio de su superioridad es el legado que nos dejó, un código moral insuperable, el alcance de su doctrina y la revolución que causó. Ese es algo extraordinario. Un Jesús pobre, humilde, nacido de una tierra casi ignorada y que solo predicó 3 años sin dejar nada escrito de su puño en letra, es el verdadero milagro, lo que causó Jesús en la humanidad. Y para terminar, también yo tengo un poquito más de 11 años en la doctrina espírita y he visto unas transformaciones realmente maravillosas de las personas que han ingresado al centro espírita, cómo vinieron, cómo están ahora. Vinieron emocionalmente muy mal, sus miradas distintas, cómo sus miradas son alegres, cómo la vida los cambió. Entonces, es una invitación para hacer ese esfuerzo, para seguir esas leyes que nos enseñó el Maestro Jesús, esas leyes morales, que insistamos y perseveramos para ver milagros en nuestras vidas, milagros de cambio, de transformaciones, de mejoras, para llegar a ser felices. Esa es la invitación que les hace hoy día el Espíritu.